Bien, seguimos en Claramente Claro y seguimos ya con otra entrevista. Nos vamos con nuestro amigo Miguel Remón, es quien nos va a asesorar, es abogado y siempre nos presenta muchísimos consejos que están muy bien. Muy buenas, amigo. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal estamos? Pues bien, deseando exponer lo que tú me quieras preguntar. Venga, pues vamos a ver, ¿de qué asunto vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy se me ha ocurrido, que es algo muy habitual, el hablar de derecho matrimonial. La última vez que estuve aquí estuvimos charlando de números, de los gastos de formalización de hipoteca, pero lo cierto es que, bueno, pues en los últimos días se han planteado nuevamente en el despacho nuevas consultas, dudas, la gente te llama por la calle o se acercan al despacho a preguntar dudas sobre derecho matrimonial. La gente todavía no tiene claro a día de hoy cuál es la diferencia entre una sentencia de separación y una sentencia de divorcio. Entonces, aunque eso aquí mismo en Megavisión, en el programa de Asun, que me cuentas, ya estuve una vez hablando también del tema, bueno, pues creo que no está de más reiterar algunos datos básicos. Entonces, si me permites, pues mira, lo primero que quiero contar es que hay que distinguir entre una separación y un divorcio. Hace unos años era necesario primero separarse y después divorciarse. Bueno, en plan chiste puedo decir que es una pena, pero nos han quitado negocio, porque ahora ya directamente los matrimonios pueden acudir al juzgado y divorciarse. Ya no es necesario pasar por el trance de la separación, directamente podemos acudir al divorcio. Las diferencias entre la separación y el divorcio, bueno, pues con una separación, el matrimonio podríamos decir que no se disuelve, que queda en suspenso. Es decir, un matrimonio puede llevar una semana, un mes o 10 años separados. Yo he reconciliado algún matrimonio que estaba separado, no divorciado. Y tú presentas un escrito en el juzgado y solicitas que, bueno, pues es como pedir que esa sentencia de separación quede sin efecto y el matrimonio sigue siendo un matrimonio. No sería, bueno, pues como decir que esa separación no ha existido. También es cierto que para poder contraer un nuevo matrimonio es necesario el divorcio. En el divorcio, bueno, pues precisamente si hay una sentencia de divorcio, uno puede contraer un nuevo matrimonio con otra persona y si hubiera una reconciliación tendría que contraer de nuevo matrimonio con quien fue su cónyuge. Otra duda en relación con las separaciones y los divorcios que nos plantean, que es la más habitual, es ¿qué merece más la pena? Si una separación o un divorcio de mutuo acuerdo o contencioso. En cualquier caso, las dos pasan por el juzgado. Sea separación o sea divorcio, cuando hay un mutuo acuerdo es porque intervienen uno o dos abogados, pero ha habido un acuerdo entre las partes. Se establecen una serie de puntos que son obligatorios según la ley, en los que hay que pues hacer mención a ellos y que hablo. Son, lo primero, ¿quién se va a quedar con los niños? Es decir, la guardia y custodia. ¿Van a ser el padre o la madre? A ver, puede ser, da igual que sea un matrimonio heterosexual u homosexual. Padre, madre o padre, da igual. Pero lo cierto es que va a ser un progenitor o el otro. Eso es un punto que hay que dictaminar en una separación o en un divorcio. El segundo sería quién se va a atribuir el uso de la vivienda familiar. Es decir, ¿es el padre, es la madre? Bueno, hasta hace relativamente poco, lo normal es que fuera la madre quien, en la mayoría de los casos, se quedaba con los niños y quien se quedaba en la casa. Eso lo hemos oído muchas veces por la calle. Las cosas están cambiando mucho, ahora hablaremos de la custodia compartida también. Otro punto es el régimen de visitas, ¿vale? Si la madre, que era lo habitual hasta hace poco, se queda con los niños en la vivienda, ¿cuándo puede el padre ver a los niños? Bueno, pues hasta hace poco también lo habitual era simplemente fines de semana alternos. Eso se ha ido modificando, de manera que ahora los padres pues pueden disfrutar también de sus hijos, pues por ejemplo lunes, miércoles y jueves, pues a la salida de una extraescolar o a la salida del colegio hasta que le llevas a la extraescolar, luego le coges y le llevas y lo devuelves al domicilio materno. Y las otras dos cosas que se suelen tratar siempre son la pensión de alimentos y la pensión compensatoria. La pensión de alimentos, aunque la gente siempre te plantea, ¿solo los alimentos es la comida? Digo, no, esto no son los espaguetis y el arroz. Estos son los espaguetis, el arroz, el día a día, los gastos de colegio, de libros, de uniforme, todo. Entonces, eso también hay que reflejarlo en un convenio regulador o el juez en la sentencia de separación y divorcio. Y por último, la pensión compensatoria. La pensión compensatoria, hace unos años, cuando se aprobó el divorcio allá por los años, en la década de los 80, bueno, pues era muy habitual que un matrimonio se divorciaba o se separaba y el marido pues igual tenía que pasar una pensión compensatoria del 50% del sueldo. En este caso era lo habitual, era del marido a la mujer.
Eso hoy día ha cambiado mucho. Hoy día ya, gracias a Dios, tanto el marido como la mujer trabajan, acceden al mercado laboral, y entonces a veces se suele establecer una pensión compensatoria mínima, pues bueno, 100, 200 euros durante un límite de tiempo que pueden ser 1, 2 o 3 años, si existe algún problema económico importante. Si no, lo normal es que se renuncie a la pensión compensatoria por cualquiera de las dos partes, del padre o de la madre en este caso. Lo cierto es que, como digo, puede ser de mutuo acuerdo o puede ser contencioso, tanto la separación como el divorcio. De mutuo acuerdo, pues hombre, siempre es más agradable acabar menos mal que acabar mal. Una separación o un divorcio de mutuo acuerdo implica que hay que firmar un convenio regulador, un documento. Eso se presenta, eso se firma en el despacho del abogado, pero eso luego hay que presentarlo en el juzgado. Y si hay menores de edad, tiene que intervenir el fiscal también. Lo cierto es que simplemente los padres van luego al juzgado, firman cada uno por separado, reconocen que han firmado ese documento libre y voluntariamente, sin que nadie les haya puesto una pistola en la cabeza, y pues que han accedido voluntariamente a firmar ese documento. La otra opción, desde luego menos recomendable, sobremanera cuando hay niños pequeños, menores de edad, pues es lo peleado, el divorcio peleado que decimos habitualmente, que es el divorcio contencioso o la separación contenciosa. Eso implica pues que se van a discutir en el juzgado diversos puntos. Yo puedo estar de acuerdo en que efectivamente nos vamos a divorciar, puedo estar de acuerdo en que te voy a pasar esta pensión de alimentos, pero puedo no estar de acuerdo en que me quieres establecer un régimen de visitas muy cerrado y que solamente pueda ver a los niños los fines de semana. No, yo quiero que además de los fines de semana, quiero verlos los lunes, los martes y los jueves. Eso entonces, si no hay un acuerdo, hay que pelearlo, entre comillas, en el juzgado, y tendrá que ser el juez el que interprete qué es lo más favorable, en este caso para los menores de edad, para los niños. Y bueno, pues una vez que esté la sentencia, luego se podrá recurrir a la audiencia provincial, pero ya tendremos ahí pues algo por lo que regirnos. Y luego, he hecho mención a la custodia compartida. Hoy día, desde hace de 3 a 5 años, se nos está estableciendo y se habla mucho de la custodia compartida. La custodia compartida implica que los padres se alternan en el cuidado de sus hijos. Lo más habitual es que, pues esta semana, de lunes a lunes, la madre, por ejemplo, tiene a los niños, y la semana siguiente es el padre el que le corresponde tener a los niños, y así se van alternando una semana cada uno. Eso es lo que sería la custodia compartida. Hay otra opción, lo que pasa es que obviamente es más onerosa, más costosa, que implica que los niños no se muevan del domicilio familiar y que sean el padre el que viva en otra casa y la madre la que viva en otra. Pero claro, eso supone el mantenimiento de 3 viviendas. Lo más cómodo es que los niños se desplacen pues una semana, pueden ser periodos de 15 días, pero lo más recomendado es el periodo semanal, una semana con el padre y otra semana con la madre. Y eso sería la custodia compartida. Con eso eliminamos el régimen de visitas y normalmente, aunque no siempre, se elimina la pensión de alimentos. Normalmente, cuando a uno le corresponde estar con los niños, pues asume los gastos ordinarios que generen esos niños, de vestimenta, de comida, de lo que sea. Y luego los gastos extraordinarios, como es habitual siempre en todo, van pues a medias. Entonces, aunque no siempre ocurre así, pero lo cierto es que lo más normal es que la pensión de alimentos desaparezca con la custodia compartida. Miguel, vamos a ir ya finalizando. ¿Se puede cambiar lo acordado en una sentencia de divorcio? Sí, se puede cambiar, tanto en una sentencia de separación como en una sentencia de divorcio. Podríamos instar un procedimiento de modificación de medidas. Básicamente es... Casi sería una nueva demanda de divorcio. Ha habido un juez que, bien porque ha sido de mutuo acuerdo o peleado, contencioso en el juzgado, ha dictado una sentencia en la que se han recogido una serie de puntos. Si no estamos de acuerdo por el transcurso del tiempo, porque entendemos que han cambiado de forma significativa las circunstancias, pues entonces se puede instar una modificación de medidas. Pero insisto, hay que acreditar en el juzgado que efectivamente se han modificado esas circunstancias. Voy a poner un ejemplo. Un trabajador gana 1.200 euros y paga, por ejemplo, de pensión de alimentos, en un caso en el que no haya custodia compartida, y abona de pensión de alimentos a sus 2 hijos en total 400 euros. Ese trabajador se jubila y pasa a ganar 600 euros. Obviamente no va a seguir pagando 400 euros. Eso sí, no puede dejar de su mano mayor, no puede dejar de pagar esos 400 euros. Tendría que instar en el juzgado una modificación de medidas, alegando y acreditando, por supuesto, que deja de tener esos ingresos y que los ingresos, pues en este caso se reducen, por ejemplo, a la mitad. Pues hombre, lo lógico sería que la pensión de alimentos también se redujera a la mitad.
Y luego, bueno, últimamente, lo último que voy a comentar es que la modificación de medidas últimamente se está utilizando mucho para pretender una custodia compartida. Hasta hace, como digo, de 3 a 5 años no era habitual que hubiera custodias compartidas. Era algo impensable, ciertamente, y ahora, bueno, pues ha habido muchos padres que no han planteado esa custodia compartida ni bien en un mutuo acuerdo ni bien de forma contenciosa en el juzgado, pero se han dado cuenta que pueden recuperar a sus hijos y que pueden tener acceso a ellos. Entonces, bueno, pues eso se puede plantear a través de la modificación de medidas. Miguel Remón, muchas gracias, nuestro abogado, nuestro asesor jurídico, que siempre nos trae tan buenos consejos y nos informa de muchísimas cosas que en la mayoría pudiéramos desconocer. Nos vemos otro día. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Nos vamos a la publicidad y empezamos ya con la tertulia.